Buenos días a todos, hermanos, que la paz de nuestro Señor sea en nuestros corazones. Una vez más sean todos bienvenidos en esta mañana. Amén. Y vamos a disfrutar del mensaje de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. El domingo pasado nuestro hermano José Cisniega habló acerca de las personas que somos útiles en la iglesia, ¿verdad? Desde el que limpia, desde el que pone el spray, ¿verdad? Hasta el que predica, ¿verdad? Ni uno es más, ni uno es menos. Todos somos iguales para la obra del Señor. En esta mañana quiero compartir un tema que nos será de mucha ayuda, y es la conexión con eso de que habló nuestro hermano José Cisniega. El título es: Dios no está buscando santos perfectos para cumplir su obra. Porque lo que quiere Dios es perfeccionar esos santos para cumplir su obra. Pablo, como decía en sus escritos, no es que lo haya alcanzado todo ya, pero una cosa hago: prosigo a la meta del supremo llamamiento del cual me ha sido encomendado. Entonces eso es lo mismo que Pablo nos enseña a nosotros. Cada día proseguir a esa meta, ¿verdad? Pero Dios espera de nosotros que día a día vayamos avanzando en su obra, en todo el conocimiento que nos ha dado, y en ese camino que hemos emprendido, Dios espera que vayamos avanzando cada día. En el lugar Dios, que no espera santos perfectos o no busca santos perfectos para cumplir su obra, Él escoge y utiliza personas comunes y corrientes, con sus debilidades inusuales, para cuidar de su rebaño, construir su iglesia y avanzar en su reino. Así trabaja Jesús. Jesús tomó un puñado de pescadores, un puñado de recaudadores de impuestos, un fanático político vehemente. Él los moldeó conforme a su enseñanza, los moldeó para cambiar el mundo que quería cambiar. Él era y es el maestro. Él es el perfecto en convertir nuestras debilidades en fortalezas. Él es el perfecto en cumplir nuestras debilidades en fortaleza. Ese es al Jesucristo al que nosotros seguimos, al que todos seguimos. Él produce grandeza en personas cuyo único valor es su ineptitud total. Dios, Jesucristo, produce fortalezas en nosotros y también produce valor en aquellas personas que creen que no tienen valor. A partir de este ejemplo, miramos el entrenamiento de Cristo en sus discípulos, el cuidado que tuvo con sus discípulos, y también Él hace de sus discípulos también personas destacadas que los convierte. A Él lo ha convertido en el mejor discipulador de la historia. Cómo Él toma a esas personas, de aquellas que dijeron en el Pentecostés: ¿no son galileos estos que hablan? ¿Por qué dijeron esas personas en el Pentecostés que estaban maravillados cuando se repartieron lenguas como repartidas como de fuego, y empezaron a hablar en cada idioma de los que estaban ahí? Ahí habían de todo tipo de clase de personas. Habían galileos, habían judíos, habían de todas las regiones de ese momento, de ese mundo antiguo. Habían dispersido ahí en ese momento, en la fiesta del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo. Y de repente se para Pedro y los otros discípulos hablando en el idioma que Dios les había dado, y le dice: ¿no son estos galileos que hablan? ¿Por qué dijeron eso estas personas, esa expresión? Esa expresión, no crean que era una expresión agradable. ¿No son galileos estos que hablan? Es decir, ahí en esa fiesta de Pentecostés habían personas importantes. Habían personas de las cuales eran personas estudiadas, preparadas, médicos y de otro tipo de profesión que tenían. Y los galileos normalmente eran personas que se habían criado en la pesca, en la carpintería, en otro tipo de ocupaciones que no eran profesiones, como médico, como el que sabía muchos idiomas. A diferencia de Pablo, que Pablo sí sabía muchos idiomas y era una persona preparada, a diferencia de los otros 12 discípulos, de los otros 12 apóstoles que Jesús escogió.
Entonces se asustan las personas y dicen, ¿no son galileos estos que hablan? Entonces, ¿cómo le entendemos nosotros en nuestro idioma si ellos nunca han estudiado? Ellos no son preparados. Como un carpintero, un pescador, yo le entiendo en mi idioma, el otro le entiende en su idioma. Ese es el poder de Dios. Entonces, esos galileos son los que escogió Jesús para avergonzar a los sabios. Esos galileos, porque estos hombres no se negaron a un llamado tan grande. Estos 12 no se negaron a un llamado tan grande. A veces es necesario entender un poco acerca de la crianza y la cultura de la cultura judía, porque estos 12 no se negaron a un llamado tan grande en cuanto Jesús le dijo, ven, sígueme, porque ellos no se negaron, sino que automáticamente le siguieron. La razón es la siguiente. De acuerdo con la ley bíblica, pónganle atención un poco a esto, ¿verdad? Que voy a usar unas palabras, pero no es para que se confundan, ¿verdad? Es unas palabras judías. De acuerdo con la ley bíblica, existe la Misná, es de origen rabínico, de los maestros rabinos, de los cuales dicen que los padres deben educar a sus hijos para que eviten incumplir la Torá. La Torá era el Pentateuco, eran los 5 primeros libros de la ley que comprendían desde Génesis, ¿verdad?, hasta Levítico, los cinco libros esto. Entonces ellos eran como precepto, la primera palabra que he dicho, la Misná, eran como preceptos que le ayudaban a los niños no incumplir la Torá, es decir, el Pentateuco, los cinco primeros libros. Tradicionalmente se empieza a los niños a enseñar a los 3 años a recitar las bendiciones o las distintas comidas y algunas plegarias básicas, oraciones básicas se le enseñaba a los judíos. Apenas el niño aprende a hablar, se le enseñan palabras claves como el versículo, es decir, la Torá que Moisés nos mandó, ¿verdad? Es decir, el Pentateuco que Moisés nos mandó en la congregación para que lo cumplamos. Entonces los niños ya ellos iban aprendiendo. Luego aprendían algo que se llamaba el Shema, que es un dicho sencillo, nada más y nada menos que era un estandarte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese era el Shema de los niños judíos, el estandarte de los niños judíos. Entonces, cuando un niño iba creciendo, ellos iban creciendo con esa mentalidad de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, cuando ellos iban en esa crianza y en esa educación judía, entonces ellos ya sabían que todo lo que decía la Torá, es decir, el Pentateuco, entonces tenían que respetarla por la sencilla razón de amar a Dios con todo su corazón y con toda su mente. La educación de los niños judíos ya llegaba luego a la edad de los 12 años. La edad de los 12 años, ellos ya dominaban estos escritos que he dicho anteriormente y ya comenzaban, ya comprendían qué significaba respetar la Torá, el Pentateuco, que se enseñaba en la congregación de Jacob, ¿verdad? Ellos dominaban eso, ellos dominaban el Shema, que es nuestro Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu corazón. Aquí es donde vamos finalizando y quiero que le pongan atención al por qué he dicho lo anterior. La graduación de un niño judío, bueno, ya luego pasaba de 12, ya pasaba a su adolescencia. La graduación de un niño judío, es decir, podríamos decir la ESO, podríamos decir, ¿verdad? La ESO, ya su bachillerato, camino a su bachillerato, se llamaba el Talmud. Esto comprendía ya no solamente los 5 libros, el Pentateuco, sino que comprendía ya todo el Antiguo Testamento, profetas menores, mayores, comprendía todo y las 613 leyes aproximadamente, entre otras cosas que se tenían que cumplir. ¿Vale? Entonces ahí cuando terminaban todo eso, seguía lo siguiente. Una de dos. O eran elegidos por un maestro rabino, en el caso de Pablo le fue bien, por Gamaliel, o otra cosa,
Si no eran elegidos por uno de sus maestros rabinos, entonces ellos volvían a sus ocupaciones que les habían enseñado sus padres de pescador, recaudador de impuestos, carpintero y entre otras cosas. Es aquí donde quiero que nos conectemos. Estos 12, si entendemos un poco y lo sacamos por deducción, no los eligió ningún rabino después de que cumplieron todo su bachillerato. No los eligió ningún rabino. O sea que no entraron a la universidad que ellos esperaban, que lo máximo para ellos era entrar en esa universidad. En la universidad bíblica del comprendimiento de Dios y de todas las enseñanzas, ellos esperaban que un rabino los escogiera. Entonces estos 12 no entraron, no los eligió ningún rabino. Entonces ellos volvieron a sus ocupaciones. Porque cuando llega Jesús, ¿en qué estado los encuentra? Trabajando a unos pescadores, a otros recaudadores de impuestos, a otros carpinteros. Los halla trabajando en sus ocupaciones que sus padres les habían enseñado. Y de repente, cuando aquellos 12 fueron rechazados por un rabino o por muchos rabinos que no entraron a la universidad, de repente entra el rabino de rabinos, el maestro de maestros, el mejor rabino que los está invitando a la mejor escuela y le dice: Pedro, ven, sígueme. No era Gamaliel, no era otro rabino, era el mismo Dios que los estaba llamando a su misma escuela y le dice: Pedro, ven, sígueme. Amén. Mateo, sígueme. Jacob, sígueme. Los está llamando a la mejor escuela. El mejor rabino, el maestro de maestros, Jesús mismo los llama a aquellos que habían sido rechazados, aquellos que dijeron en el Pentecostés: no son estos galileos que hablan. Los llama Jesús a la mejor escuela y le dice: ven, sígueme. Entonces, ¿por qué ellos no se niegan? Porque, como expliqué antes, ellos sabían qué significaba ese llamado. Ellos sabían qué significaba ese llamado que Jesús les estaba haciendo. Entonces era imposible negarse a un llamado tan grande. Igual, hermanos, como tú y yo, es imposible negarse a ese llamado tan grande de Jesús. Amigo que nos visita, es imposible negarse a ese llamado tan grande que nos invita Jesús. Ese llamado a su mejor escuela, ese llamado a su camino, ese llamado no solamente al perdón, a la vida eterna, al reino de los cielos, ese llamado a la bendición tan grande de Jesús. Es imposible negarse a ese llamado tan grande. Como dice Corintio: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. De aquí es donde se desprende el desarrollo que vamos a tener a continuación, después de esta introducción. Es importante comprender todo esto para estar conectados con Jesús. Comprender este versículo de Romanos. Quizás ustedes lo han escuchado muchas veces, quizás ya se lo saben, y dice lo siguiente: Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos dos versículos es importante entenderlo,
No solamente lo que se nos ha enseñado, lo del Evangelio, el Evangelio que está conectado con esto, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, no solamente ese es el estandarte. Así como los niños judíos tenían aquel estandarte en su mente, que iban creciendo en ello, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Ese mismo estandarte nos enseña el Nuevo Testamento a creer esto que hemos leído en Romanos capítulo 9, versículos 9 y 10. Este texto es de suma importancia entenderlo en nuestra vida, puesto que es el inicio de la entrega a Dios, y es eso que debemos de llevar en este camino. Confesar con la boca a Jesús cubre una gran importancia en nuestra vida, porque no solamente es decir con nuestra boca yo creo en el Señor, eso es fácil, ¿no? Decir con nuestra boca yo soy discípulo, o yo voy a la iglesia, o pertenezco a la iglesia de Cristo, o pertenezco a la iglesia del Señor. Con la boca no es eso de lo que está hablando este texto. Lo que está hablando este texto es reconocer que Jesús es nuestro Dios. Amén. Lo que está hablando este texto es que el Dios hecho carne vino aquí para darnos vida y perdón. Es reconocer que Él es nuestro Rey, vivir para Él, guardarlo y llevarlo siempre en nuestro corazón. Eso es lo que significa confesar. No solamente es decir yo creo en Jesús. Así como nuestro Dios nos enseñó en el versículo que leyó nuestro hermano Jesús, en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros los hombres. Ese verbo es el mismo que habla Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El mismo Dios descendió de los cielos para habitar entre nosotros y enseñarnos su verdad. Jesús vino a hacer una explicación de lo que era Dios. Entonces, este texto de Romanos que he dicho anteriormente, ¿por qué es importante? En aquel tiempo, en primer lugar, los judíos no creían que Jesús era Dios. Creían que era un libertador, que el que le llamaban Mesías era un libertador que venía a sacar al pueblo de la opresión y que iba a ser un rey físico y todo eso, pero ellos no creyeron que era Dios mismo. Incluso esa fue una de las razones del por qué lo crucificaron. Eso fue una de las razones de que por qué lo siguieron. Esa fue una de las razones de por qué lo maltrataron. Porque ellos no creían que era Dios. Le llamaban blasfemo por decir que era Dios. Entonces es una de las cosas que llevó a los judíos perderse y matar al Dios mismo en ese momento, al Dios hecho carne. Entonces es importante en nuestras vidas creer que Jesús es nuestro Dios. Pero no solamente creer que Jesús es nuestro Dios, sino que todo lo que implica de que Él es nuestro Dios. En el siguiente versículo dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La parte de 2 de estos versículos nos lleva a los no judíos, a los gentiles, incluidos nosotros, de que creer que un muerto había resucitado para los gentiles era locura. Era locura puesto que nunca lo habían visto, además no creían en la resurrección, entre ellos los saduceos también. Los corintios que luego le reprochan a Pablo sobre la resurrección, que estaban dudando sobre la resurrección. Entonces creer que el Dios había resucitado para darnos una nueva esperanza, que había vencido la muerte por consecuencia del pecado, esto era como el boom en ese momento. Creer que Jesús había resucitado, porque al resucitar Jesús está venciendo la muerte.
al vencer la muerte, está venciendo el pecado, porque el pecado es producto de la muerte, o la muerte es producto del pecado. Entonces creer eso de que él había vencido la muerte era creer que había vencido el pecado. Y ese era el boom, porque ahora les obligaba a seguir a un victorioso. Un victorioso donde dice, oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Imagínense qué palabras más fuertes las de Jesús. Al resucitar entre los muertos, imagínense qué palabras más fuertes las de Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le dice. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya lo había vencido Jesús. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez más pregunto, ¿merece la pena seguir a un victorioso? ¿Merece la pena convertirse en un seguidor y en un discípulo de ese que venció la muerte? Y que dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Un camino verdadero es el que nos muestra Jesús. Por lo cual, nuestro camino no es en vano. Merece la pena convertirse en un seguidor de uno que ha vencido. Porque si Él ha vencido, también nosotros hemos vencido. Si Él es vencedor, también nosotros somos vencedores. Y es verdad que en este mundo se presentan situaciones grandes, difíciles y complicadas, incluso aún hasta la muerte misma. Pero ese que se llama Jesús, el Dios mismo, nos ha enseñado que Él es vencedor y que sus seguidores también son vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a estos también glorificó. Pues ¿qué diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. En una parte dice Jesús, ¿no valéis vosotros mucho más que los pajarillos? Pero esta parte es más fuerte. Dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Como también no nos dará también todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó. Además es el que está a la diestra de Dios y también el que intercede por nosotros. Un victorioso intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores. Por lo cual, aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estas palabras son fuertes, hermanos. No seguimos a cualquiera. No seguimos a ningún humano. Seguimos a uno que ha vencido y que nos promete grandes cosas a nosotros también. En el primer siglo, también ahora sabemos que en algunos países hay fuerte persecución al cristianismo. Nosotros aquí es verdad, cada país o cada región pasa diferentes situaciones. Quizás nosotros no padecemos persecuciones físicas como padecieron en el primer siglo o como padecen también hoy en día en muchos países donde el cristianismo es perseguido. Pero
aquí todo este texto que hemos leído abarca todo eso que dice Jesús. Habla de hambre, de angustia. Quizás muchas veces nos angustiamos. Quizás nos entristecemos. Nos entristecemos por la pérdida de un familiar. Nos entristecemos por la situación que está sucediendo a nuestro alrededor. Nos entristecemos por todo lo que pasa muchas veces y nos angustiamos. Pero ahí está Jesús para darnos esa fuerza. Quiero leer un escrito de Ignacio de Antioquía, que le conoce como uno de los padres de la iglesia, posiblemente un discípulo de Juan. Le preguntó en su momento el emperador y le dice: ¿quiere decir que nosotros no llevamos dentro a los dioses que nos ayudan a nuestros enemigos? Le dice el emperador. Y le pregunta y le contesta Ignacio: te equivocas cuando llamas dioses a los que son diablos. Hay un solo Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas, y un solo Jesucristo en cuyo reino deseo ardientemente ser admitido. Esa era la sentencia de Ignacio. Luego, antes de morir, dijo: dejadme que sean entregados a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios y soy molido por las dentelladas de las fieras, para que cuando pueda ser hallado tan puro, y así cuando pase a dormir no seré una carga para nadie, entonces seré un verdadero discípulo de Jesucristo. El que está dispuesto a morir por Jesucristo, el que le da igual todo lo que suceda a su alrededor y su estandarte es Jesucristo, se convierte en un verdadero discípulo de Jesucristo. Pero como nos enseñaba Pablo al inicio, no es que lo haya alcanzado todo ya, sino que una cosa hacemos día a día, una gimnasia espiritual, proseguir a esa meta. Esteban, antes de morir, este sí lo conocemos por la Biblia, a Esteban, dijo: vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie en la derecha de Dios. Fijemos la mirada en Jesús, nos enseñó Esteban, de tal manera que nos regocijemos en la presencia de la persecución. Otra cosa que nos enseña Esteban cuando dijo: Señor, recibe mi espíritu. Esteban oró al estar siendo apedreado en ese momento. Y junto antes de morir, rogó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las palabras parecidas a las de Jesús. Otra cosa que nos enseña Esteban fue cuando dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Esta fue la última palabra de Esteban antes de morir. Y asimismo Jesús lo suplicó desde la cruz: Padre, perdónalos, ¿verdad? Y no le tomes en cuenta los pecados. También conocemos uno en el Antiguo Testamento, a Moisés. Moisés, por la fe ya hecho grande, rehusó ser hijo de la hija de Faraón. O sea, ser hijo de la hija de Faraón era el que iba a heredar el trono. Y al heredar el trono iba a heredar todas las riquezas, Moisés. Pero ¿qué eligió Moisés? Eligió, dice, antes de las riquezas, dice, eligió ser maltratado con el pueblo de Dios. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿De qué le sirve al ser humano ganar todo el mundo si al final pierde su vida? Porque es fácil caminar por el camino ancho, hermanos. Es fácil caminar por la puerta ancha. Todos los libertades, libertinaje, que no quieren que te digan nada. Es fácil ir por el camino ancho. Pero ¿de qué le sirve al ser humano ganar todo el mundo, todas las riquezas, si al final pierde su alma? De nada sirve. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Toma tu cruz y sígueme. Eso nos enseña Jesús. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiso decir Lucas cuando escribió esto por medio del Espíritu Santo? Toma tu cruz y sígueme. Muchos creen, ¿verdad?, que la cruz es alguna enfermedad o alguna carga, algún peso, y dicen: no, con esta cruz tengo que cargar toda la vida.
No, esa es una mala interpretación. En aquel tiempo, en el primer siglo, para que entendamos un poco, la cruz era el instrumento de muerte en aquel tiempo. Entonces llevar lo que hizo Jesús, llevar la cruz hasta el Gólgota, era prácticamente como avergonzar al que iba a morir o al que iba a ser sacrificado, a llevar su propio instrumento de muerte hasta el sitio donde iba a morir. Entonces, luego, después de tantos años, ¿verdad?, los cristianos ven el símbolo de la cruz como una expiación por el pecado. Entonces, la cruz, ¿qué es lo que significa aquí cuando nos quiso enseñar Lucas? Lo que nos significa la cruz es el instrumento de muerte. Entonces, cuando Jesús nos enseña eso a nosotros, toma tu cruz y sígueme, muere a todo lo que te separa de mí y sígueme. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Morir a nuestro propio yo, morir a las vanidades, morir al viejo hombre, morir a todo eso viciado, morir a eso y seguirle. Pero seguirle a Jesús implica entender lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros. ¿Han leído ustedes los que querían seguir a Jesús? Hay 3 tipos de personas que aparecen en la Biblia, de las más relevantes que querían seguir a Jesús. Uno le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. Antes de que tú me sigas te voy a explicar, le dice Jesús. No te ofrezco un colchón picolín con aloe vera para reposar tu cabeza. No te ofrezco grandes riquezas, porque ellos entendían de que Jesús era el libertador de un reino que lo iba a sacar de la opresión, y al sacarlo de la opresión entonces iba a haber un mejor gobierno, y al haber un mejor gobierno iban a haber riquezas y comodidades. Entonces es por esa razón que le dice: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. No te ofrezco comodidades, le dice Jesús. O sea, al seguirme no es por las comodidades, le está explicando Jesús. ¿Y qué hizo esa persona? Desistió. Al preguntarle o al hacer esta pregunta: Señor, te seguiré, Jesús mismo les persuadía a que entendieran lo que significaba seguirle a Él. Y por la misma persuasión, ellos decidían si le seguían o no. A diferencia con los 12, cuando le dijo: ven, sígueme, y ellos siguieron sin replicar, porque entendían realmente lo que significa seguir a Jesús. Otro le dijo: sígueme. Y él le dijo: Señor, espera, deja que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí pareciera que Jesús fuera duro, si no lo entendemos. Es decir, ¿cómo Jesús no va a permitir que vaya a enterrar a su padre si acaba de morir? Es un momento de luto, es un momento de dolor. ¿Cómo no va a entender si Jesús tiene sentimientos? Pero no estaba hablando de eso el hombre, sino: espera que voy a estar con mi padre hasta que él muera, y cuando él muera, entonces yo heredaré todo, y cuando tenga mis comodidades, entonces te sigo. Y él le dijo: deja que otros se ocupen de esas comodidades, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Señor, te seguiré, pero espera, deja que vaya y me despida a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Pareciera duro también aquí Jesús, pero Jesús, ¿cómo no lo deja ir a despedirse de su familia? Pero es que el despido oriental no solamente era: adiós familia, me voy con Jesús. Era pasar un tiempo largo con su familia,
porque iba una misión largo y lejos, que no iba a volver pronto, o si acaso no iba a volver, entonces implicaba que se quedara con su familia un tiempo largo y hasta después le iba a seguir. Por eso le dijo estas palabras a Jesús. Entonces, hermanos, como he dicho anteriormente, el reino de Dios está lleno de grandes bendiciones. Pero Jesús nos enseña una cosa: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas serán añadidas. Primero es el reino de Dios. Primero no son las comodidades ni las riquezas, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Entonces yo concluyo solamente con una sola pregunta, porque ya el mensaje ha sido largo. ¿Estás dispuesto tú a morir a tu propio yo para ser un verdadero seguidor de Jesucristo? ¿Estás dispuesto a morir a tu propio ego, a esas concupiscencias y a esas cosas malas para ser un verdadero seguidor de Jesucristo? Esa es la pregunta que queda en nuestros corazones.